Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19. Esta calurosa tarde de sábado en un lugar de Tegucigalpa nos acompaña el abogado Charles Weisel. Él es parte del bufete Lycett, Shaped, Manus and Moverman. ¿Qué tal, Charlie? Bienvenido a Honduras, ¿cómo ha estado? Bien, bien, gracias. Gracias por tenerme aquí. Sí, ¿qué nos puede contar del bufete que usted forma parte y que también es uno de los patrocinadores del Proceso Digital? ¿Qué nos puede comentar los últimos casos? ¿Cómo está la demanda? ¿Cómo está el trabajo? Todavía estamos representando mucha gente que no tiene documentos, pero tiene derechos en los Estados Unidos, más o menos específicamente en Nueva York. Y yo tenía un buen veredicto por un señor que sufrió un accidente, un mexicano, y tiene derechos, pero no tiene documentos. Pero yo gané el caso por él, en la parte de él. Sí, ¿nos puede contar un poco, detallar algunos aspectos importantes de este caso? ¿Cómo ocurrió, cuándo ocurrió y cuál es la demanda que ustedes están llevando a cabo? Bueno, la historia de él es la historia muy similar a otras personas en Nueva York que están trabajando, no tienen documentos, están mandando dinero a su país para mantener sus familias ahí y pago los impuestos, hace todo correcto, pero cuando tiene un accidente, la gente que son responsables no quieren hacer nada. So, yo he tenido que tener un caso, una demanda contra, en el caso de él, era un caso de, él estaba manejando una bicicleta de un trabajo por la otra y en su camino ya de atrás llegó un bus y lo chocó de atrás. Y él estaba abajo de la llanta del bus y toda la culpa de ellos, pero la compañía del bus de la ciudad de Nueva York no quiso pagar, no quiso hacer una oferta, yo tenía que tener censurados, un juicio y hasta yo tenía un veredicto y todavía no quieren aceptar su responsabilidad. Es así, porque ellos creen porque él no tiene documentos, ellos no quieren hacerlo una buena oferta por su caso, pero voy a tener un segundo parte y yo voy a ganar el dinero que representa cuánto vale el caso. Sí, cuéntenos un poco, ¿qué pasa con el inmigrante? No especialmente el hondureño, sino todos los inmigrantes en Estados Unidos que sufren pues accidentes laborales y que en muchas ocasiones no deciden acudir a la justicia. ¿Por qué pasa esto, Charlie? Lo que está pasando es Nueva York ahora tiene bastante gente buscando asilo y ahora tenemos mucha gente de Haití, de Venezuela, de otros países, Cuba, y es difícil porque el clima es un poco contra los inmigrantes, especialmente los hispanos. No solo es las dificultades de tener un caso si está involucrado en un accidente, pero el clima es un poco contra inmigrantes y hace los casos de ellos un poco más difícil que era antes. Sí, incluso en los medios de comunicación nosotros escuchamos versiones de que prácticamente el inmigrante no tiene derechos en Estados Unidos. Aclárenos usted desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del derecho, ¿cómo es esto? ¿Realmente cualquier inmigrante en Estados Unidos puede entablar una demanda? Todavía existen los mismos derechos que existió antes. La única cosa es porque estamos en un año de, vamos a tener probablemente podemos tener un nuevo presidente, es algo muy político. La ley no cambió mucho, los derechos existen lo mismo, pero los políticos están concentrando en eso. Tienen los mismos derechos, pero es más difícil por ellos. Y en Estados Unidos, especialmente en el estado de Nueva York, donde usted reside y donde está su bufete, ¿hay más casos de abusos laborales contra inmigrantes o contra los propios nativos en Estados Unidos? Sí, lo tratan peor
porque, por ejemplo, si tú tienes un persona americano que está trabajando y algo es peligroso en su trabajo, él puede quejar y dice, yo no voy a hacer eso, o usted, a su patrón, ellos tienen que hacer su sitio de trabajo más seguro. Pero los inmigrantes hay bastantes, so dice, si ellos dicen la misma cosa, el patrón dice, bueno, yo tengo 10 más personas que quieren hacer su trabajo y ellos pueden botarlo de su trabajo. Y no es correcto. Sí. Ahora, también hemos podido escuchar siempre a través de los medios de comunicación de que muchas de las demandas que incurren en Estados Unidos no logran llegar a su etapa final porque hay una especie de conciliación. Suele darse mucho el caso de que hay un arreglo previo a ir a un juicio. Hay otras oportunidades resolver los casos aparte del corte, por ejemplo, como mediación o arbitration, cosas así, pero la verdad no es lo mismo como un juicio. Cuando tiene un juicio está enfrente de otras personas de su comunidad. Ellos entienden, si yo puedo explicar muy bien a ellos, el caso no es solo por un inmigrante o una persona trabajando, es una violación contra él, es violación contra toda la comunidad. Cuando los jurados entienden eso, yo puedo ganar más dinero que si me voy por un mediation o arbitration, algo privado. Recién en Proceso Digital y en Departamento 19 publicamos una entrevista, o mejor dicho, una historia del hondureño Juan, ¿cuál es el apellido? Chávez. Juan Chávez, progreseño que tuvo un accidente en Nueva York en la industria de la construcción. ¿Cómo va el caso de él? ¿Cómo ha avanzado? La última vez que lo vimos lo visitamos en el hospital, pero ¿cómo ha avanzado el caso? El caso va bien. Es un caso que el señor hondureño trabajaba por otro hondureño que es dueño de compañía. Y imagínate, el otro hondureño tiene diferentes hondureños trabajando con mi cliente. Y cuando pasó el accidente, y la razón que pasó es porque él estaba violando la ley y donde trabajaba no era seguro. Después del accidente, el hondureño dueño de la compañía dice, bueno, yo no quiero dar ninguna información del caso, no quiere ayudar a su propio otro hondureño, y dice a los otros testigos hondureños que trabajaban ahí en el mismo instante, si ellos testifican, él va a botarlos de sus trabajos. Es difícil, pero el caso sigue bien. Yo tengo la demanda en corte y si Dios quiere, yo creo que vamos a ganar por él. ¿Y cómo se sostiene en estos momentos Juan Chávez? ¿Cuál es la forma en que él logra sostenerse, él y su familia? Sí, por ejemplo, en Nueva York tenemos algo que es compensación de trabajo. Él tiene la demanda, es por violación de la ley, pero él recibe un parte de su salario. Por ejemplo, si él está ganando $100 por semana y compensación, él recibe 80% de su salario. Y ese sigue por 8 años o hasta yo concluyó mi caso. ¿Qué posibilidades hay para cerrar este caso de Juan Chávez? ¿Qué posibilidades hay de que ustedes logren una demanda satisfactoria? Creo que vamos a ganar el caso. Es un caso un poco difícil porque, como yo te dije, que los testigos no quieren decir lo que pasó. Su patrón va a testificar contra él porque él sabe que su compañía violó la ley. Pero yo creo que la gente va a entender que una violación de la ley contra inmigrante es lo mismo como violación contra cual persona. Protección por él es protección por la comunidad entera. Esta tarde nos acompaña el abogado Charles Weisel. Él es parte del bufete Lycett, Shaped, Manus and Muberman. Cuéntenos, usted también en off nos hablaba de un caso de un hondureño de Choluteca. ¿Cómo está este caso? Sí, yo tengo un caso de una señora que está involucrada en un accidente de carro y no es la culpa de ella, y yo tengo un orden de corte que dice que ella no tiene la culpa.
Gracias a Dios que ella puede regresar a su trabajo, pero sufrió un daño a su columna y tenía una operación a la columna, pero está trabajando, pero todavía está sufriendo mucho. Y una buena señora que trabaja, una madre, y yo creo que vamos a ganar la casa de ella también. Sí, usted es, bueno, es ciudadano norteamericano, pero también ha acogido a Honduras como su segunda patria. Usted está casada con una ciudadana hondureña. ¿Qué le parece Honduras? ¿Qué le parece el clima? ¿Qué le parece la situación actual del país? Me gusta mucho Honduras y es mi segundo país. Estoy casado con una hondureña y yo creo que yo tengo dos familias, mi familia en Nueva York y mi familia aquí. Y es un súper buen país y la más que yo puedo ayudar a la gente de Honduras en Nueva York me da un buen sentimiento por ellos. Sí, y ya para ir cerrando la entrevista, cuéntenos, Estados Unidos se apresta a una nueva jornada electoral con hay mucha algarabía en Estados Unidos, hay mucha desesperanza también por los partidarios del actual presidente Joe Biden y con Trump en el horizonte. Cuéntenos, ¿qué significa ir a una nueva elección en estos momentos, usted como ciudadano americano? ¿Cuáles son las perspectivas que usted ve? Bueno, Donald Trump es un hombre, es por compañías grandes. Y Joe Biden, él es más presidente por la gente que está trabajando. So, la diferencia es, yo creo que, en mi opinión, que Donald Trump, él es más por dinero, compañías de farmacias, cosas así, con mucho dinero. Y Biden es por la gente del pueblo. So, yo creo que hay una gran diferencia en perspectiva. Por mí, Joe Biden va a ser mejor para la mayoría de la gente que trabaja. Sí, y solo un mensaje final para todos los que van a poder ver la entrevista, los que la van a poder leer también. ¿Cuál es su mensaje final como un experto en leyes laborales, como un experto del derecho para todo el llamado, para todos los latinos que viven en Estados Unidos y que son víctimas de abusos o de accidentes laborales? Todos tienen derechos. Si está trabajando, tienen derecho. Y la ley es por gente trabajando. La ley no es por las compañías. Y si tiene documentos o no tiene documentos, toda la gente tiene los mismos derechos. Y si está víctima, sufre un golpe o algo así, sí, debe de buscar opinión de abogado de donde vive, porque es importante que usamos todos, no solo los norteamericanos, pero gente que vive ahí en los Estados Unidos, usa la ley, porque las leyes son por la comunidad. Agradecemos en esta oportunidad al abogado Charles Weissel por atender las cámaras y los micrófonos de Proceso Digital y Departamento 19. A todos los internautas les invitamos que esta y otras entrevistas ustedes las pueden consultar a un solo clic en nuestro portal www.proceso.hn. Buenas tardes.